Buenas tardes, magistrada, magistrado, público que nos sigue a través de las redes sociales, secretaria general y secretaria de estudio y cuenta. Siendo las 12 horas con 1 minuto del 4 de agosto de 2021, se declara abierta la sesión pública de este Tribunal Electoral convocada para el día de hoy, vía remota para evitar riesgos de salud conforme a las medidas sanitarias aprobadas por este órgano jurisdiccional y en términos del artículo 123, numeral 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. En relación con el diverso 53 del reglamento interior, así como de los lineamientos de sesiones jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y notificación de sentencias del Tribunal Electoral del Estado, adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia provocada por el virus COVID-19 durante el proceso electoral local 2021. Se instruye a la secretaria general, verifique usted el quórum legal y dé cuenta del orden del día, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes vía remota las magistradas y magistrado que integra el Pleno del Tribunal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en relación con el diverso 53 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. A su vez, doy cuenta que los asuntos a analizar y resolver son 7 juicios de inconformidad, cuyos datos de identificación fueron publicados en los avisos del listado de sesiones públicas de este tribunal y se encuentran descritos en el orden del día. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada y magistrado, queda a nuestra consideración el orden del día, mismo que fue circulado con la debida anticipación, así como los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, les pido manifiesten su aprobación levantando la mano. Secretaria, tome usted nota de la votación correspondiente, por favor. A su instrucción, magistrada. Le informo que el orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y magistrados presentes. Muchas gracias. Continúe con el orden del día. A su instrucción, presidenta, doy cuenta con el tercer punto del orden del día relativo a 2 proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. El primero concerniente al juicio de inconformidad 093/2021, interpuesto por el partido político Morena a través de su representante suplente acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez a la planilla ganadora encabezada por Ernesto Teodomiro Osorio Escobar, postulada por el partido político Verde Ecologista de México. Y el segundo, relativo al juicio de inconformidad 096/2021, presentado por el partido político Morena a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Jiquipila, Chiapas, en contra de los resultados de la sesión de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la expedición y otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla encabezada por César Hugo Lázaro Rodríguez, postulada por el partido político Verde Ecologista de México. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito a la licenciada Alejandra Díaz Penagos dé cuenta de los proyectos que somete a consideración de este pleno la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Buenas tardes, magistradas y magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, con fundamento en el artículo 125, numeral 1, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas y 28, fracción octava del reglamento interior de este órgano colegiado, procedo a rendir cuenta de los proyectos de resolución que propone al Pleno la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, cuyos datos, como refiere la secretaria general, fueron publicados con la debida anticipación. En lo que respecta al juicio de inconformidad 93/2021, el accionante invoca la causal genérica de nulidad de elección prevista en el artículo 103, numeral 1, fracción séptima de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas, invocando como agravios esencialmente que en la entrega del material electoral, el presidente del Consejo Distrital de Motocintla, Chiapas, y su chofer tenían acceso al mismo, sin necesidad de romper los sellos, que durante el conteo de las boletas hicieron falta boletas, lo que para él resulta determinante para el resultado de la elección,
ya que se violó la cadena de custodia y ello genera la incertidumbre de esas boletas que a su consideración pueden constituir una votación viciada, desembocando en boletas previamente marcadas o la práctica del denominado carrusel. Asimismo, la expulsión de sus representantes el día de la jornada electoral en la sección 66 contigua 2, asegurando que fueron expulsados del cómputo a empujones y amedrentamientos, así como la omisión de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de llevar a cabo el recuento de la casilla 54 básica. De las constancias de autos se advierte que en el acta circunstanciada de 23 de mayo de 2021 se hizo constar que una vez que arribó el vehículo que transportó la documentación electoral a las oficinas del Consejo Municipal Electoral de dicho lugar, se procedió a retirar los sellos de seguridad colocados en la puerta del vehículo, lo que realizó la presidenta del Consejo ante la presencia de las representaciones partidistas, con la finalidad de contar que las cajas de carga de los vehículos que transportaban la documentación electoral no habían sido abiertas ni los sellos habían sido violados. Asimismo, está acreditado en autos que los integrantes del Consejo Municipal, al verificar la caja número 8 que contenía boletas electorales, se percataron de que estaba incompleta, toda vez que hacía falta un bloc de 100 boletas electorales correspondientes a los folios comprendidos del 15.301 al 15.400 y también hacían falta los folios 3.811 y 3.812. No obstante, dicha irregularidad fue subsanada por la responsable, ya que dichos folios fueron solicitados e integrados a su respectivo paquete electoral. De igual forma, se considera que dicha irregularidad no constituye un vicio de la cadena de custodia, como lo asegura el accionante, toda vez que también consta en autos que el traslado de la documentación electoral estuvo resguardada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por lo que no existe duda fundada de que con posterioridad a dicho evento se pudiesen generar conductas ilegales con las boletas faltantes. De igual forma, se estima que la afirmación del accionante relativa a que en la casilla 66 contigua 2 fueron expulsados sus representantes, toda vez que del análisis a la copia certificada del acta de la jornada electoral de dicha casilla, requerida por la magistrada instructora para contar con mayores elementos para resolver, se advierte que ningún representante de casilla del partido político actor aparece registrado en dicha acta, por lo que es evidente que los representantes no pudieron ser expulsados durante el cómputo de los votos sin antes haber tenido acceso a la casilla. Finalmente, del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal, se evidencia que, contrario a lo que afirma el actor, en ningún momento solicitó que se llevara el recuento de la casilla 54 básica por las irregularidades que señala, sino que únicamente realizó objeciones por diversas casillas a la impugnada. Por lo anterior, la magistrada ponente propone al Pleno calificar de infundados e inoperantes los agravios invocados y, en consecuencia, confirmar los actos impugnados. Ahora bien, en lo referente al juicio de inconformidad 96-2021, del escrito de demanda se advierte que el partido político Morena, a través de su representante propietaria, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, invoca las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en las fracciones 9, 10 y 11 del artículo 102, numeral 1 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, respecto de 12 casillas, aduciendo que durante el escrutinio y cómputo existió error o dolo en la computación de los votos, que algunos paquetes electorales fueron entregados fuera del plazo estimado para ello al Consejo Municipal de Jiquipilas, Chiapas, y que además existieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no subsanables durante la jornada electoral, argumentando además agravios relacionados con la causal de nulidad de elección establecida en el artículo 103, numeral 1, fracción primera y séptima de la citada legislación electoral, en el sentido de evidenciar que el Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, violó normas sustanciales que, a decir de la actora, viciaron la calificación de la elección, infringiendo con ello los principios rectores de la función electoral, aunada que antes y durante la jornada electoral se vivió un clima de violencia generalizado en el referido municipio, lo que indudablemente incidió de forma negativa en el resultado de la votación.
Atento al anterior y de un análisis minucioso realizado a los medios probatorios que obran en autos, a criterio de la magistrada ponente, en el presente caso, el partido político Morena no acreditó de forma contundente sus afirmaciones y por ende no se actualizan los elementos que integran las causales de votación recibida en las casillas invocadas, así como los elementos que integran la causal de nulidad de elección prevista en las fracciones primera y séptima del artículo 103 de la ley de la materia. Por lo antes expuesto, la magistrada ponente propone al Pleno confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento a favor del candidato César Hugo Lázaro Rodríguez como presidente municipal. Es la cuenta, magistradas y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrado, queda a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en particular a ambos. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, entiendo que no está presente en la sesión vía digital. Vamos a dar unos minutos. Por lo que les consulto nuevamente, magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en el particular. De ser así, le pido lo hagamos levantando la mano. Magistrada. No, nada más, con su venia, presidenta, una disculpa. Me estuvo votando de la computadora, ya ahorita me conecté de otro equipo y aquí estoy de vuelta. Muchas gracias por la espera. Nada más. Al contrario, magistrada, gracias a usted. Magistrado, al no haber intervenciones, solicito a la secretaria tome usted nota de la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mis propuestas, gracias. Gracias. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. A favor de ambas propuestas también. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con los proyectos de cuenta. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que los asuntos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las y el integrante del Pleno. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 93/2021 se resuelve único. Se confirma el cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, Chiapas, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, encabezada por Ernesto Osorio Escobar como presidente municipal, por las razones asentadas en la consideración octava de esta sentencia. Y finalmente, en el juicio de inconformidad 96/2021 se resuelve único, se confirma el cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, encabezada por César Hugo Lázaro Rodríguez como presidente municipal, por las razones asentadas en la consideración octava de esta sentencia. Secretaria, tenga usted la amabilidad de continuar con el orden del día, por favor. A su instrucción, presidenta, doy cuenta con el cuarto punto del orden del día relativo a 3 proyectos de resolución presentados por el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. El primero, referente a los juicios de inconformidad 013 y 014 acumulados, ambos de 2021, promovidos por el partido político Morena a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de San Juan, Cancún, Chiapas, y Antonia Vázquez Cruz, candidata a la presidencia municipal, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de la validez de la elección, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del referido ayuntamiento, otorgada a favor de la planilla de candidatos postulados por el Partido Político Revolucionario Institucional, encabezado por Manuel Aguilar López. El segundo, concerniente al juicio de inconformidad 063/2021, interpuesto por Caralampio Alegría Gómez en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas,
postulado por el partido político Morena en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y con ello la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de los candidatos de la planilla postulada por el partido político Verde Ecologista de México. El tercero, referente al juicio de inconformidad 089/2021, presentado por el partido político Morena a través de su representante acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Mezcalapa, Chiapas, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección otorgada a favor de la planilla de candidatos postulados por el partido Redes Sociales Progresistas. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito a la licenciada Dora Margarita Hernández Coutinho de cuenta de los proyectos que somete a consideración de este pleno el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Doy cuenta con 3 proyectos de resolución que la ponencia del magistrado Batis García pone a consideración de este pleno, todos de la presente anualidad y con los datos de identificación que han sido reseñados por la Secretaría General. El primero de ellos referente al juicio de inconformidad 013 y su acumulado 014. En el proyecto se propone al Pleno confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, otorgada a la planilla del Partido Revolucionario Institucional ante lo infundado e inoperante de los agravios expuestos por la parte actora. Ello en razón de que la demandante omitió aportar el dictamen consolidado emitido por el Instituto Nacional Electoral que confirme el exceso o rebase de tope de gastos de campaña. Y en cuanto a la intervención de funcionarios del ayuntamiento y el uso del dinero de procedencia ilícita, no exhibió material probatorio que acredite dicha irregularidad. Por otra parte, respecto al agravio constitutivo de actos de violencia física y psicológica, se propone declararlo infundado, pues del caudal probatorio no se advierte que hayan ocurrido los hechos alegados por la enjuiciante. Y en cuanto a la nulidad de la votación recibida en casilla por existir irregularidades graves, los agravios resultan infundados e inoperantes, ya que respecto de las casillas impugnadas no se advierten manifestaciones sobre irregularidad o presentación de escritos de protesta realizados por las representaciones partidistas. Además, no basta la mención genérica de los hechos que pusieron en riesgo la elección, sin la individualización de las casillas impugnadas. Por esas razones y las que se exponen ampliamente en el proyecto, se propone confirmar el acta impugnado. Seguidamente, doy cuenta del juicio de inconformidad 063 relativo a la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Chiapa de Corzo, en el cual la parte actora señala como agravios que en las pasadas elecciones se violaron principios constitucionales y legales al configurarse violaciones graves y dolosas durante el proceso electoral y en la jornada electoral. Lo anterior a partir de que en su consideración el candidato electo personal de su campaña y servidores públicos del ayuntamiento operaron la compra de votos, utilizaron recursos públicos, coaccionaron y movilizaron a electores, participaron familiares del presidente municipal en funciones en la operación de la elección y en la integración de la planilla del Partido Verde Ecologista de México, además de infringir la veda electoral a través del llamado a votar de los denominados influencers y por realizar actos anticipados de campaña con recursos públicos. En el proyecto se propone calificar los citados agravios como infundados, toda vez que del caudal probatorio que obra en el expediente no se desprende prueba idónea con la que se acrediten las irregularidades de manera objetiva y material, y en consecuencia que éstas pudieran ser graves, generalizadas, sistemáticas y determinantes para la validez de la elección. Aunado a que la parte actora no presentó pruebas con las que acreditara sus afirmaciones, incumpliendo en ambos casos con la carga probatoria referida en los artículos 32, numeral 1, fracción 8 y 39, numeral 2 de la Ley de Medios. Por esas razones y las que se exponen ampliamente en el proyecto, se propone confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez. De igual forma, doy cuenta del juicio de inconformidad 089, promovido por el partido político Morena, en contra de los resultados de la elección de miembros de ayuntamiento de Mezcalapa y el otorgamiento
de la respectiva constancia a los candidatos postulados por el partido Redes Sociales Progresistas. La actora alega de la nulidad de casillas porque desde su perspectiva se actualizó la causal de nulidad por impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho del voto. Además, pide se declare la nulidad de la elección porque, a su decir, ocurrieron hechos graves que actualizan la causal genérica. En el proyecto se propone declarar los agravios infundados. Por una parte, otra de las constancias que obran en el expediente se advierte que en las casillas impugnadas no se acreditaron las irregularidades alegadas por la parte autora. Por otro lado, se razona que los hechos manifestados con irregularidades graves y generalizadas no se acreditan, en términos del artículo 103, numeral 1, fracción 7 de la Ley de Medios, toda vez que en autos no se demostró que los paquetes electorales hayan sido violados o alterados. Asimismo, se califican de inoperantes los agravios del actor porque, si bien identifica las casillas en las que, a su decir, existe discordancia con lo asentado en el acta de sesión de cómputo, omite precisar en qué consistió esa falta de coincidencia o irregularidad y en qué medida ello trascendió la legalidad de la votación recibida en tales casillas. Por esas razones y las que se exponen ampliamente en el proyecto, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, queda a nuestra consideración los 3 proyectos de cuenta. Les consulto a ambos si hay alguna intervención en el particular. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada, magistrado. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaria tome nota de la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con los proyectos que pone a nuestra consideración el magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Gracias. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Con los 3 proyectos de mi cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con los 3 proyectos de cuenta. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que los asuntos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las y el integrante del Pleno. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios de inconformidad 13 y 14 acumulados, ambos del 2021, se resuelve primero, se acumula el expediente 14 al diverso 13. Segundo, se confirma el cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de San Juan Cancún, Chiapas, otorgada a la planilla postulada por el Partido Político Revolucionario Institucional en términos de la consideración séptima de la presente sentencia. Tercero, se declara inexistente la violencia política realizada en contra de Juan Aguilar Domínguez, acorde a los argumentos y fundamentos establecidos en la consideración octava de este fallo. Cuarto, se deja subsistentes las medidas cautelares emitidas por este Tribunal Electoral el pasado 10 de julio del año en curso para los efectos precisados en la consideración novena. Por lo que hace al juicio de inconformidad 63/2021, se resuelve único. Se confirman el cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, otorgada a la planilla encabezada por Leonardo Cuesta Ramos, postulado por el Partido Verde Ecologista de México. Y finalmente, el juicio de inconformidad 89/2021 se resuelve único. Se confirman el cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Mezcalapa, Chiapas, otorgada a la planilla encabezada por José Tilo Alcudia Hernández, postulada por el Partido Redes Sociales Progresistas. Secretaria, tenga usted la amabilidad de continuar con el orden del día, por favor. A su instrucción, presidenta. Doy cuenta con el 5º punto del orden del día relativo a 2 proyectos de resolución presentados por la magistrada presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. El primero, referente al juicio de inconformidad 050/2021 promovido en contra de los resultados del cómputo municipal, declaración de validez y otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada por el Consejo Municipal Electoral de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, a la planilla postulada por el partido político Morena. Y el segundo, concerniente al juicio de inconformidad 117/2021, interpuestos por Rubiel Briones García
en su carácter de representante del partido político Chiapas Unido ante el Consejo Municipal Electoral de Bellavista, Chiapas, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento en mención, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los candidatos de la planilla postulada por el Partido del Trabajo. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Solicito a la licenciada Adriana Belén Malpica Cebadúa dé cuenta de los proyectos que someto a consideración de este pleno. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a rendir cuenta del juicio de inconformidad 050-2021, cuyos generales ya fueron leídos por la secretaria general. La pacta actora indica que hubo error o dolo en la computación de los votos en las casillas que precisa en su escrito de demanda. No obstante, en el proyecto se razona que no son determinantes para la anulación de las mismas. También señala que existieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación obtenida el 6 de junio del año en curso. En ese sentido, narra una serie de incidencias ocurridas en diversas casillas. Sin embargo, valoradas de manera individual o en su conjunto, no acreditan a satisfacción plena de esta ponencia la actualización de la causal de nulidad de votación en estudio, puesto que de las mismas no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar indispensables para generar convicción para los que ahora resuelven, ya que un escrito de incidente no es suficiente para acreditar que en determinada casilla se haya presentado los hechos o irregularidades que señala, por lo que al no robustecerse con otras documentales que hagan prueba plena de lo que ahí se precisa, su valor probatorio disminuye. Por su parte, el actor también afirma que en otras casillas se ejercieron presión sobre los votos electorales por una persona particular, afectando la libertad y secrecía del voto. Sin embargo, las pruebas técnicas que ofreció resultan insuficientes para acreditar sus afirmaciones, ya que de las mismas no se desprende circunstancia de tiempo, modo y lugar en que afirma sucedieron los hechos. Por cuanto hace a la copia simple del registro de atención que aportó, de igual forma se considera insuficiente para acreditar la plena responsabilidad de la denunciada, puesto que corresponde a un órgano de jurisdicción penal determinar si se acreditan las conductas delictivas y en su oportunidad dictar la sentencia donde se tengan por acreditadas tales conductas, lo que en la especie no aconteció. Además, de la alegación del accionante no se desprende cuántos lectores fueron presionados mediante la compra o inducción del voto, o si este hecho se llevó a cabo durante el desarrollo de la jornada electoral. Y de las actas de escrutinio y cómputo no se advierte que se hayan presentado incidentes relacionados con los hechos aducidos, lo que es compra de votos, e inducción por parte de persona alguna y que se hayan hecho constar en hojas de incidentes respectivos. Por el contrario, no se reporta ningún incidente y se encuentran firmadas de conformidad por los representantes del Partido Verde Ecologista de México. Bajo ese contexto, el proyecto propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla postulada por el partido político Morena para integrar el ayuntamiento de Ocosocuautla, Chiapas. Seguidamente, procedo a rendir cuenta con el proyecto de sentencia derivado del juicio de inconformidad 117-2021. Del escrito de demanda se advierte que el actor esgrime como agravios que en diversas casillas instaladas en el municipio de Bellavista, Chiapas, se actualiza la causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 102, fracción 11 de la Ley de Medios de Impugnación, toda vez que existieron irregularidades graves como paquetería electoral sin cintas de seguridad, fotocopias de boletas electorales y faltante de actas de escrutinio y cómputo, lo que actualiza para el actor su nulidad. Así también que el Consejo Municipal indebidamente determinó el recuento de las 10 casillas con irregularidades graves, toda vez que las mismas no cumplía con el principio de certeza, por lo que pide la nulidad de la elección, ya que las mismas son más del porcentaje requerido por el artículo 103, numeral 1, fracción 1 de la Ley de Medios de Impugnación para poder anularse la elección de Bellavista, Chiapas.
Este órgano electoral de las constancias de autos advierte que, en cuanto a que existieron fotocopias de boletas, no existe un número significativo de las mismas. Tampoco que esa irregularidad hubiese sucedido en diversos centros de votación. De ahí que se señale que la autenticidad y libertad del voto no se comprometió y se desvirtúa la falta de certeza de la elección gravemente vulnerada, por lo que hace a que faltaron actas de escrutinio y cómputo. El escrutinio y cómputo de la votación realizado por el Consejo Municipal se encuentra plenamente acreditado como consta en el acta circunstanciada y con ello todas las irregularidades en cuanto a las actas de escrutinio y cómputo son subsanadas en forma evidente, dando certeza sobre los resultados de la votación y generándose certidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la votación recibida en casilla, quedando los resultados asentados en dichas actas. De ahí que tampoco se afectó la libertad o el secreto del voto y que ello pueda reflejarse en el resultado de la votación de manera decisiva. En lo que respecta a las casillas que no contaban con cinta de seguridad, esta ponencia advierte que el día 9 de junio del presente año se llevó a cabo el cómputo municipal, donde quedó asentado que la paquetería electoral de ciertas casillas no contaban con una cinta de seguridad irregularidad que presupone que la cadena de custodia no se efectuó en los términos legales. Por tales motivos, no es posible dar certeza y legalidad a los resultados electorales derivados del cómputo de dichas casillas. Ello derivado del hecho del cúmulo de inconsistencias mencionadas, además de ser omisa la autoridad responsable en brindar datos que permitan a este órgano jurisdiccional arribar a la conclusión de que realmente dichos paquetes hayan estado en todo momento bajo el resguardo de la autoridad electoral, ya sea local o nacional, lo que lleva a concluir que al no contar con datos objetivos, cuantificables, mediables y constatables a través de pruebas objetivas para demostrar que efectivamente el paquete no contaba con cintas de seguridad por algún motivo de buena fe, es dable concluir que se violaron las reglas de custodia, traslado y resguardo de dichos paquetes electorales, lo cual no puede garantizar la legalidad, autenticidad y certeza de la votación recibida en las casillas 120 contigua 1, 123 extraordinaria 1, 124 básica, 124 contigua 1 y 128 contigua 2. Y como consecuencia, se declara la nulidad de las mismas. Por último, y por lo que hace al agravio esgrimido por el actor en el sentido que si existe 10 casillas con irregularidades demostradas que presentan más del 35% de la votación y por lo tanto se acredita la nulidad de la elección prevista en el artículo 103, numeral 1, fracción 1, por ser más del 20% de las casillas instaladas en el municipio. Argumento que deviene infundado, toda vez que solo se acreditó la nulidad en 5 de ellas, lo que corresponde al 17.85% de las casillas donde se emitió el voto, por lo que no se actualiza la nulidad de la elección señalada, ya que para que ésta prospere es menester que se acredite en el 20% de la totalidad de las casillas instaladas, lo que la especie no aconteció. Bajo ese contexto, luego de realizarse la recomposición del cómputo municipal en cuanto a las casillas anuladas, esta ponencia advierte que la planilla ganadora sigue siendo la postulada por el Partido del Trabajo, por lo que se propone al Pleno que subsista la declaración de mayoría y validez a favor del citado instituto político. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, queda a nuestra consideración los dos proyectos de cuenta. Les consulto si hay alguna intervención en el particular. De ser así, lo hagamos levantando la mano. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Con su venia, con el permiso del magistrado. Anuncio un voto particular en cuanto al GIN 50, específicamente en cuanto a la admisión de las pruebas supervenientes que fueron presentadas el lunes pasado de esta semana. Entonces, mismo voto que pido sea glosado a la sentencia que fuese aprobada, mayoría, y que haré llegar dentro de los términos legales. ¿Es cuánto? Muchas gracias, magistrada. Magistrado.
No, al no haber intervención, al no haber alguna otra intervención, solicito a la secretaria, tome usted nota de la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. En cuanto al GIN 50, haré llegar un voto particular y estoy de acuerdo en sus términos con el otro proyecto que pone a nuestra consideración la magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado Gilberto Guzmán Batis García. Con ambos proyectos que pone a nuestra consideración la magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con mis dos propuestas. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el juicio de inconformidad 117/2021 fue aprobado por unanimidad de votos de las y el integrante del Pleno. Y por lo que hace al juicio de inconformidad 050/2021 fue aprobado por mayoría de votos, con el voto particular de la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 50/2021 se resuelve único. Se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, y en consecuencia la expedición y entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva a la planilla de candidatos postuladas por el partido político Morena para integrar ese ayuntamiento en términos de la consideración octava de la presente sentencia. Y por lo que hace al juicio de inconformidad 117/2021, se resuelve primero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 120 contigua 1, 123 extraordinaria 1, 124 básica, 124 contigua 1 y 128 contigua 2, por las razones precisadas en esta sentencia. Segundo, se modifica el cómputo municipal de la elección del ayuntamiento realizado por el Consejo Municipal Electoral de Bellavista, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en los términos presentados en esta ejecutoria. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Bellavista, Chiapas, y en consecuencia la expedición y entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva a la planilla de candidatos postulados por el Partido del Trabajo para integrar el ayuntamiento de Bellavista, Chiapas, en términos de la consideración sexta de la presente sentencia. Habiéndose agotado todos los asuntos listados en el orden del día y siendo las 12:42 del día de su inicio, levanto la presente sesión. Tengan todas y todas una excelente tarde. Muchas gracias.